Un tren de pasajeros regresaba a la ciudad de Saltillo, Coahuila, al norte de México, procedente de Real de 14, en el estado de San Luis Potosí. A bordo regresaban cientos de peregrinos de la fiesta de San Francisco Patrono, religioso de aquella localidad. Sin embargo, nadie sabía que una de las más grandes tragedias ferroviarias de la historia estaba por suceder. Cerca de la medianoche, lo peor ocurrió al sur de la capital de Coahuila, el trenazo de Puente Moreno. Hace ya más de 50 años. Los recuerdos están más vivos que nunca. Hablamos de una de las peores tragedias ferroviarias de México, y los testigos e involucrados recuerdan con tristeza este suceso. Como cada año, cientos de saltillenses viajaban a Real de 14 en el estado de San Luis Potosí, a conmemorar la fiesta patronal de San Francisco de Asís. Una vez que concluyeron los festejos, los peregrinos regresaron a Saltillo en el tren de pasajeros sin imaginar lo que estaba por suceder. Eran las 10:53 de la noche del jueves 4 de octubre de 1972, cuando repentinamente el impacto sacudió a los más de 1,500 pasajeros que viajaban en el tren. En ese momento, el silencio total se apoderó del lugar y la oscuridad absoluta cubrió a todos a bordo. Después de unos minutos, los pasajeros comenzaron a reaccionar y fue entonces cuando los gritos, el llanto y el pánico se hicieron presentes. Los primeros momentos de aquella oscura noche marcaron la vida de cientos de familias. Muchas personas murieron al instante, y fue entonces donde la desesperación se apoderó de los heridos y sobrevivientes, quienes veían con horror a sus familiares heridos o muertos. Para alumbrar las penumbras, los sobrevivientes y rescatistas comenzaron a encender fogatas en las profundidades de los barrancos, con linternas en mano y con la esperanza de encontrar con vida a los peregrinos. Comenzaron a llegar los primeros lugareños. La voz se corrió rápidamente en la ciudad. El tren de peregrinos se había descarrilado. Autoridades del sector, familiares y voluntarios se pusieron en marcha, pues las manos no eran suficientes para brindar auxilio a todos los heridos. Según testigos, era muy difícil identificar a las personas. Inclusive se relata que había sectores en los hospitales donde se apilaban los cuerpos unos sobre otros, totalmente calcinados o desmembrados. En otro rincón, los pedazos de extremidades humanas se encontraban apilados. Una verdadera carnicería sacada de una película de terror, en donde una vez más queda claro que la realidad supera la ficción. Según el relato de una de las enfermeras que vivió en carne propia el fatal accidente, comenta que llegó un momento en que ya no se aplicaba anestesia a los heridos. Era tanta la premura por atender a tantos de gravedad que la prioridad era dar atención médica a la mayor cantidad de personas posible. Inclusive hubo mueblerías que donaron colchones que se instalaron en las entradas de los hospitales para dar atención a todos. La demanda de médicos y enfermeras era tal que muchos estudiantes de medicina y enfermería de las escuelas de la región se sumaron a la causa. Lo que sucedió hasta hoy sigue siendo un misterio. En un inicio se especuló que el accidente fue a causa de que la tripulación conducía en estado de ebriedad, quedando privados de la libertad después del accidente. Sin embargo, posteriormente se le realizaron los exámenes correspondientes a cada uno de los integrantes de la tripulación, arrojando resultados negativos al consumo de alcohol y sustancias tóxicas, desmintiendo así totalmente esta coartada. Aún así, de acuerdo a otras fuentes que especulan que dichos peritajes no son oficiales y que Ferrocarriles Nacionales, empresa que en aquel entonces pertenecía al gobierno federal, quiso ocultar cifras oficiales buscando calmar las aguas ante tal desgracia. Se cuenta que una de las posibles causas es que el tren viajaba a más de 120 km por hora, por lo que se descarriló al tomar la curva del Puente Moreno, a 5 kilómetros de llegar a la zona urbana de Saltillo. Algunos expertos mencionan que la capacidad de los vagones fue rebasada. Otros más dicen que los vagones tenían más de 40 años de antigüedad, por lo que el tren era más pesado a los vagones convencionales de aquella época y que provocara una falla en los frenos, tomando la curva a una gran velocidad, ocasionando el descarrilamiento. Actualmente
no hay mucha información al respecto. Se cuenta que los odómetros no se encontraron registrados en las bitácoras de ferrocarriles nacionales. Todo fue destruido. Notas periodísticas del Universal, que era uno de los periódicos más influyentes de la época. No hay registros en la base de datos de la primera quincena de octubre del 72. No se sabe a ciencia cierta qué fue lo que ocasionó el accidente. En cuanto a las cifras oficiales presentadas por las autoridades, se habla que el registro muestra que fueron 234 muertos y más de 1000 heridos. Sin embargo, se comenta que las autoridades, al ver el pánico generado por los medios de comunicación, solicitó que se dejara de contar a los fallecidos para no hacer más grande el problema, porque evidentemente estaba afectando mucho la ya muy deteriorada reputación del gobierno federal. Eso generó una discrepancia entre la cifra oficial que se manejó, mientras que las cifras no oficiales mencionan que llegaron a ser más de 1000 los fallecidos. De hecho, se comenta que en el lugar quedaron vagones sepultados y en su interior personas que no pudieron ser rescatadas. Sin embargo, en su honor, hay algunas cruces a la orilla de las vías, con flores y recuerdos de quienes perecieron aquel día. Familias enteras murieron, hijos quedaron huérfanos y padres perdieron a sus hijos, una tragedia que tocó a las fibras más sensibles no solo de los mexicanos, sino del mundo entero, y a 50 años el recuerdo sigue más vivo que nunca. ¿Te atreverías a visitarlo? Házmelo saber en la caja de comentarios. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal para ver más videos así. Eso me ayudaría mucho a seguir creando contenido para ti. Sígueme en mis redes sociales. Diariamente comparto contenido muy interesante. Te ha hablado Beto Rodríguez. Hasta la próxima.